Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días o buenas tardes, hijos de la luna. Gracias por formar parte de esta nueva faceta del canal que me hace tanta ilusión, que es la del podcast. Siempre había querido tener un podcast como grande. Este es el tercer podcast en el que formo parte. El primero fue en mi antiguo canal, donde tenía muy pocos radioescuchas, si quieren decirlo así, o muy poca audiencia. Y hace unos meses terminé un proyecto que era de escuela, que algunos de ustedes escucharon, que se llamaba Luces, Cámara, Horror, donde hablábamos de cine de terror. Pero esto ya es un poquito más enfocado en lo que me gusta, sobre todo que son pues los misterios, la criptozoología, los monstruos de la vida real, casos misteriosos que no tienen explicación, en fin, de los temas que nos gustan tanto y nos apasionan tanto a todos los hijos de la luna. Antes de empezar, pues les quiero decir un poquito el formato de cómo va a ser este podcast. Nos referiremos cuando estemos aquí en el podcast a que estamos en la cabaña misteriosa. Como pueden ver, si me están viendo en YouTube, pues la portada soy yo con mi traje de Indiana Jones. ¿Por qué no? Porque un día antes había visto Indiana Jones y decidí vestirme de Indiana Jones en el dibujo. Y al lado mío está mi perrita Valky, que como les puse en un post de Instagram, es mi Scooby-Doo. O sea, somos lo más apegado que puede haber de Shaggy y Scooby-Doo en la vida real. Entonces decidí ponerla porque nunca la había puesto en ninguno de mis videos ni de este canal ni de otro, ni del anterior. Y a Tater, a mi otra perrita, ya la conocen, está en mi video de preguntas y respuestas, que fue el especial de 4000 suscriptores. Entonces era mi otra perrija y se me pone celosa. Eso es en cuanto al formato. También en cuanto a la duración, como saben, por ejemplo, las charlas entre amigos, que son los videos que subo los lunes, donde aparezco a cuadro. El último que subí, los Skinwalkers, sí duró bastante, duró media hora, pero normalmente no duran tanto. Entonces no podemos charlar como que tan tendido, porque también luego hay audiencia más general que se topa con esos videos, y a una audiencia general no les gusta tanto los videos largos. Entonces yo sé que a ustedes sí, a los fans de Hueso Colorados, nos hemos echado los directos de 3 horas. Yo voy a tratar de que estos podcasts duren 1 hora, quizá 1 hora y cuarto, no más, para tampoco hacerlo tan tedioso para ustedes más que para mí, porque la verdad es que yo puedo estar hablando durante horas y ese es uno de los grandes problemas. Pero bueno, ya lo último que les voy a decir, la última letanía antes de empezar ya el último anuncio, es que la programación, como saben, si me siguen de la temporada anterior, eran únicamente los 3 videos a la semana. Ahora que empezó la cuarentena y he tenido mucho más tiempo de dedicarle al canal, los lunes subo la charla entre amigos y el viernes y el domingo hay otros 2 videos respectivamente. Ahora, en 4 semanas de un mes, la primera semana va a ser así, es decir, lunes, charla entre amigos, y hay video el viernes y hay video el domingo. La segunda semana del mes, que es esta en la que ustedes ya están escuchando este podcast, el podcast lo estaré subiendo miércoles o jueves. Ahorita parece que sí lo voy a poder subir el miércoles en la tarde noche. Yo estoy grabando esto el martes, que por cierto acaba de temblar aquí en México. Bueno, no acaba, porque ahorita son las 6:48 de la tarde y tembló a las 11 de la mañana, creo, mientras estaba editando justamente el video del domingo, que va a ser el especial de 10,000 suscriptores. Así que no les voy a spoilear de qué es, quiero que esperen hasta el domingo para que vean, pero ojalá lo disfruten mucho, porque disfruté mucho haciéndolo y sé que es un tema que les va a fascinar. Entonces, la segunda semana del mes es podcast el miércoles o el jueves, el viernes hay video y el domingo hay video. La tercera semana es igual que la primera, y la última semana del mes es donde más chido se va a poner el asunto, porque hay podcast el miércoles o el jueves. No hay charla entre amigos, pero hay directo de 3 horas en YouTube. Y además, pues los 2 videos. Entonces, la última semana del mes va a haber 4 videos a la semana. Bueno, uno será el podcast, ya sea que lo estén escuchando en YouTube o en Spotify. Si me están escuchando en Spotify y me acaban de descubrir, por favor, dense una vuelta por YouTube. Me encuentran como El Grimorio de Rix
Y también en Instagram, ahí me encuentran igual, sin espacios, todo con minúsculas. Ahí me pueden encontrar, seguirme, si son dibujantes, mandarme sus fanarts y yo los publico. No dibujantes profesionales, sino que si les gusta hacerlo, como a mí y como a muchos de los seguidores, mándenme sus fanarts. También he estado subiendo historias de terror, subo casos, teasers, trailers de los videos que va a haber, adelantos y demás. Pero bueno, eso es todo lo que íbamos, los anuncios que tenía para ustedes. Ahorita ya estoy contando el tiempo, llevamos 5 minutos, así que empecemos. Antes de empezar con el tema, bueno, me gustaría mandarle saludos a Valeria Pérez de Argentina, que fue la chica que nos mandó el relato que leímos en el directo de hace 2 semanas, creo que fue, sobre que ha sido acosada por un lobizón durante varios años de su vida. Entonces le mando un saludo muy afectuoso a ella, a sus hijos y a su papá, que pasaron por una situación un tanto delicada de salud, pero afortunadamente todo salió bien. Les mando un abrazo a todos ellos hasta Argentina. También le mando un saludo a Josué Gamboa, a The Captain, mi querido capitán, que siempre está ahí al pendiente, casi siempre es el primer comentario en mis videos, y a Dustin Sánchez. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Y ahora sí vamos a hablar sobre los reptilianos. Este es un tema que me estuvieron pidiendo mucho en cuando hice el video de 4000 suscriptores. Me lo estuvieron pidiendo muchos de ustedes y me lo han seguido pidiendo junto con los Skinwalkers. Con los Skinwalkers ya saldé mi deuda. Les subí justo esta semana, el lunes. Es decir, ayer les subí el video. Si no han visto YouTube, métanse a YouTube y vean el video porque quedó bastante completo. Los reptilianos son un tema que honestamente, bueno, han adquirido mucha popularidad en los últimos, ¿qué será? 10 años quizá. Me acuerdo que yo estaba en la secundaria y ya existía esta teoría conspirativa que es de las más famosas, que incluso si no formas parte de este mundillo como lo somos nosotros, del mundillo geek paranormal, conoces el tema, se hacen muchos chistes, incluso hay memes al respecto. Y la figura más representativa de esta teoría de los reptilianos que caminan entre nosotros es la reina Isabel de Inglaterra, de la cual vamos a dedicar un bloque completo a ella porque da mucho de qué hablar. A mí en lo personal, en la secundaria me aburría mucho esta teoría porque no le encontraba como el chiste, se me hacía demasiado sacado de un cómic. Pero a medida que estuve investigando para hacer este podcast, es mucho más interesante de lo que hablan los memes o los chistes en internet. Entonces vamos a empezar. El tema de los reptilianos no es únicamente esta sociedad secreta de seres extraterrestres que toman la forma, que adquieren un disfraz humano. Quizá el único material que me llamó la atención antes de hacer este podcast al respecto fue un video de un guarura, de un guardaespaldas, creo que de Vladimir Putin, no me acuerdo de qué político importante, pero que se quita los lentes oscuros y parpadea en vez de horizontalmente, verticalmente. No sé si el video sea falso, solo lo vi una vez en mi vida y ya tiene bastante, pero eso creo que era lo único que me llamaba la atención, pero los reptilianos tenemos que remontarnos a los orígenes no solo del ser humano, sino de la Tierra. Es la idea de una sociedad alienígena que llega a nuestro planeta con la idea de conquistarnos. Esa es la base de esta teoría. Y no es nueva, ha estado repitiéndose una y otra vez desde los años 60 en la cultura popular. Por ejemplo, si son lectores de cómics, hay una historia muy, muy famosa, muy conocida, que de hecho, si son fans de Marvel, es una de las historias que se están pidiendo que se lleve al cine en este universo cinematográfico, que no es de los años 60, creo que es del principio de los 2000, que se llama Secret Invasion. La trama es más o menos, hay una raza de extraterrestres que se llama los Skrull, que chistosamente son de piel verde y de aspecto ligeramente reptiloide, y sin que los superhéroes se den cuenta han suplantado a varios de los héroes icónicos de Marvel como Capitán América, creo que el Hombre Hormiga, y hay muchos otros que empiezan a ser suplantados. Entonces es un cáncer que empieza a comerse al mundo desde adentro. Pero pues alienígenas en los cómics hay desde siempre. En DC Comics había literalmente una serie dedicada únicamente a extraterrestres. Hay series televisivas como V, así se llamaba la serie V, de Visitantes. A mí me tocó ver afortunadamente la versión original, que es setentera me parece.
Y hubo un remake hace como en 2009 o 2010, bastante aburrida, pero la trama trata de eso, de una nave extraterrestre que llega como fingiendo ser amigos de la humanidad y en realidad, bueno, tienen un aspecto humano, de hecho todos son hombres y mujeres muy atractivos, pero debajo de ese disfraz se ocultan seres reptiloides bastante bien logrados para la época de la serie y con una trama bien chingona. También las películas de terror, la ciencia ficción de los años 50, particularmente en este tiempo entre los 50 y particularmente en los 60, con toda esta carrera espacial y que el hombre llegó a la luna, surge o resurge más bien este temor del ser humano por qué habrá afuera de nuestra Tierra, qué habrá en el espacio exterior. Pero, ¿qué dirías tú que me estás escuchando en la comodidad de tu hogar si te dijera que esta idea podría estar implantada en nuestro código genético porque en realidad lo vivimos en el pasado y estamos por vivirlo de nuevo? Esto es algo muy interesante que nos hace creer que estas historias ficticias del cine, de los cómics, de las novelas de ciencia ficción nacieron porque están implantadas en nuestro cerebro. Hay miedos que están infundados, no sé si lo dije bien, que están fundados en lo más básico de nuestro código genético, temores tan cotidianos como el miedo a las ratas, el miedo a las serpientes, el miedo a las arañas. Este miedo surge porque cuando éramos una sociedad en pañales y vivíamos en chozas o en cuevas y no teníamos camas, no teníamos sofás, no teníamos sillas gamers donde podemos estar cómodos, teníamos que dormir en el suelo, quizá tapado por una cobija bastante primitiva, quizá tejida a mano, y pues no, obviamente cualquier animal podría entrar por debajo de la puerta y subírsenos encima, despertándonos con esa sensación tan horrible que sientes cuando un insecto o una lagartija te camina por la piel, ese cosquilleo molesto y asqueroso. Pues causaba miedo, porque imagínate despertar, ser un hombre del Cromañón o ser un hombre quizá un poco más moderno, antes de la Edad Media, durmiendo en el suelo y de repente te despiertas por la mordida de una rata. Entonces de ahí viene el miedo de las ratas, de las serpientes, porque la gente se moría por eso. Quizá esto sea algo similar, el hecho de creer que alguien va a llegar de arriba, un ser superior en todos los sentidos, para volver a conquistarnos porque ya nos habían esclavizado, al menos de acuerdo con muchas mitologías antiguas, muy antiguas, alrededor de todo el mundo, y es algo muy interesante que vamos a tratar hoy. A lo largo de todo el mundo, literalmente de todo el mundo y de casi todas las culturas, existen seres de aspecto reptiloide, que es algo muy curioso, porque bueno, reptiles hay en todo el mundo, es de las criaturas que hay en todo el mundo, no importa si estás bueno, quizá en el norte no, en Alaska y esos lugares demasiado fríos creo que no hay reptiles, pero a partir de Canadá, que es pues ya el norte, hasta la Patagonia, hay reptiles de todo tipo, y del otro lado del mundo ocurre lo mismo. Entonces de aquí viene este ser que causa cierta repulsión al ser humano. En todas las culturas, en todas las religiones y cosmogonías antiguas que vamos a tratar hoy, se trata de seres siempre superiores, como les digo, intelectual, físicamente y también en cuanto a armamento. Y la mayoría de las veces son malvados. Hay excepciones, pero en la mayoría de las veces tienen sentimientos y actitudes hostiles hacia la humanidad. La cultura védica, por ejemplo, que es previa a los hindúes, es digamos el antecesor de los hindúes, de los practicantes del hinduismo. Tenían, por ejemplo, a seres llamados los nagas. También tenemos del otro lado del mundo, ya aquí en Mesoamérica, particularmente les estoy hablando de México, de donde soy yo, y que se extendía incluso a territorios que hoy se conocen como Centroamérica. Tenían a las serpientes divinas. En Mesoamérica tenían a la serpiente emplumada, que es Quetzalcóatl. Los incas en el Perú también tenían a sus serpientes divinas, al igual que los mayas. Y curiosamente, del otro lado del mundo, los chinos y los japoneses y también los hindúes tenían estas serpientes divinas que pues eran vistas más bien como los famosos dragones, que tienen aspecto serpentino. Sabemos cómo luce un dragón oriental, como Mushu de la película de Mulan, o como Shenlong de Dragon Ball Z.
pues son serpientes divinas, literalmente son divinidades mucho más inteligentes que un ser humano, con capacidades de sanar, con capacidades de revivir a la gente, y que muchas veces también son símbolos de sabiduría y de el compartir el conocimiento con los seres humanos. Y por supuesto, no solo hablo de las serpientes en las culturas antiquísimas, digamos, antes de que la civilización se desarrollara como hoy la conocemos, sino que en el mito, o sea, saben, si no nunca me habían escuchado, saben que yo no creo en Dios, y yo veo en lo personal la Biblia como un mito, como vería cualquier otra mitología. En este mito, que es el más importante y el que se predica hoy en día en la mayor parte del mundo, está la serpiente que tentó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Y espero que hayan al menos leído el Génesis de la Biblia, porque vamos a hablar de algo extremadamente interesante al respecto que honestamente yo desconocía hasta que me puse a investigar para este tema. En la mitología china el ejemplo es más descarado que en otros lugares como los que acabamos de revisar en cuanto a estos seres reptiloides superiores al ser humano, porque aquí creían que los fundadores de su sociedad, digamos el hombre, o bueno, no el hombre porque no era un hombre, sino el ser primigenio que inicia a poblar el territorio chino, eran seres que rayaban en lo divino y que eran mitad serpientes y mitad humano. De hecho, si ustedes buscan estas criaturas, eran representadas como una serpiente, literalmente una serpiente gigante con cabeza de hombre o de mujer. Aquí literalmente ya está más humanizado este concepto de la serpiente divina. Quetzalcóatl, el mito de Quetzalcóatl es muy parecido. De hecho, gracias al mito de Quetzalcóatl prácticamente es que México es conquistado gracias a los españoles, porque pues tenían este mito de uno de los mayores dioses, de los dioses benevolentes, me atrevería a decir el equivalente mexicano de Thor de la mitología nórdica, que bueno, está mal porque yo soy mexicano, pero la mitología con la que yo más estoy en contacto es con la mitología nórdica, porque me fascina y me la paso leyendo sobre eso, y hay muchas similitudes entre Thor y Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era un hombre rubio, de barba abundante, así como yo, pero rubia, y a pesar de la diferencia de sus súbditos, por así decirlo, de los mexicanos, que eran de baja estatura, muy delgados, de piel morena, sin barba, este dios, y lo cual es algo interesante, porque, y es algo que se repetirá a lo largo de todo este podcast, los dioses no lucían como las personas sobre las que regían, no lucían igual que sus creyentes. Sin embargo, este caso es particular porque Quetzalcóatl tenía un aspecto humano, simplemente era diferente al de los mexicanos. Muchos dicen que Quetzalcóatl nace, el primer mito de Quetzalcóatl nace a raíz de que los vikingos llegan a México. Eso es un hecho histórico, no es un mito, es un hecho histórico. De hecho, leí un documento oficial hace unos meses. Si quieren hablo de ello en el canal. No es tan interesante realmente porque se tienen pocos registros escritos por parte de los vikingos, porque eran pues pueblos bárbaros. Pero efectivamente llegaron vikingos a México mucho antes de que llegaran los españoles. Pero bueno, me desvío un poco. El punto es que Quetzalcóatl se supone que era así un dios benevolente, muy bueno, que veía por los mexicanos, bueno, por los mexicas, por los antiguos mexicas. Pero un día se pone borracho, presa de una triquiñuela que le pone uno de sus hermanos o hermanas, no recuerdo quién, pero es un dios. Y hace de todo, se mete con mujeres, se pone borracho, hace tonterías, y al día siguiente, en su cruda, se arrepiente de todo lo que ha hecho y se va. Deja a los hombres, él vivía entre los hombres, incluso siendo un dios, se va y les dice que regresará, pero que por ahora tiene que redimirse consigo mismo. Y es entonces cuando llega Hernán Cortés, el conquistador español, que tenía exactamente la misma descripción que le daban a Quetzalcóatl, un hombre rubio de barba, poblada, igual que las personas que venían con él. Y es por eso que los mexicas creen que Hernán Cortés es Quetzalcóatl y le abren las puertas de Tenochtitlan, y pues ahí la conquista se da en cuestión de meses. Pero a lo que iba con Quetzalcóatl era que sí era una serpiente, y de hecho él se va de la tierra
cuando se va en su autoexilio, se va en forma de la serpiente emplumada, no como el hombre rubio que vivía entre los aztecas, sino que se va en forma de la serpiente emplumada. Aquí hablamos de una metamorfosis, sin embargo es algo que los chinos no tenían en su mito de estos seres divinos, sino que eran todo el tiempo serpientes enormes con cabezas humanas. Por su parte, los egipcios tenían al dios Sobek, con cuerpo humano y cabeza de cocodrilo. Aquí está de nuevo lo que les digo, que los dioses no lucen igual que los hombres, aunque aquí la diferencia es mucho mayor de la que tenía Quetzalcóatl con los mexicas. Aquí no es nada más el color de la piel, sino que la cabeza de este dios era de cocodrilo. Y los egipcios, los antiguos egipcios, creían que este dios, Sobek, había salido de las aguas de la creación para crear a todo el mundo. Este es lo de los puntos más importantes y es de los pilares de la teoría, así que quédense conmigo. En 1923, el arqueólogo Edward Woolley realizó excavaciones en las ruinas de una construcción sumeria. La cultura sumeria es la civilización más antigua de la que se tenga registro en el mundo. Y encontró varios objetos hechos de arcilla que databan del año 4000 a.C., eran viejísimos, de las que destacaban varias figurillas religiosas que representaban personas con cabeza de reptil, como un lagarto o un cocodrilo. Esta civilización sumeria adoraba al dios serpiente Enki, pero hay mucha, a pesar de la diferencia, para empezar, la distancia, porque Sumeria se desarrolló, si no estoy equivocado, en lo que hoy es Medio Oriente, mientras que Egipto está en África. Entonces, para empezar, geográficamente hay una distancia enorme. Además, hay muchísimos años de diferencia y aún así está la presencia de este ser divino con cuerpo humano, es decir, con brazos, con un torso. Incluso las figuras femeninas que se encontraron en Sumeria tenían senos. Las mujeres, digamos, por eso diferenciaban, porque había tanto hombres como mujeres, porque las mujeres tenían senos, tenían hombros humanos, brazos humanos, manos humanas. La única excepción era su cabeza, que era, pues sí, como la de un cocodrilo o una lagartija. En una de estas figuras que se encontraron, que era mujer, les digo, por la forma de los senos y por la forma de la cadera, incluso una de estas mujeres, está amamantando a un bebé humano. Aquí ya no es nada más un ser como los egipcios, que era únicamente un dios reptil, sino que aquí eran varios individuos superiores al ser humano y no se sabe, obviamente es una de las incógnitas que quizá jamás se resolverán a menos que descubran los viajes en el tiempo. No se sabe si la representación de esta mujer reptil amamantando a un bebé humano sea una representación metafórica de que ellos, estos seres superiores, hicieron crecer, nutrieron a la raza humana, a la cultura sumeria, o si en verdad físicamente estos seres llegaron a amamantar a los seres humanos, porque si esto ocurriera, significaría que hay cierta conexión genética entre los humanos y los seres reptiles, que es algo que también vamos a hablar más adelante, pero manténganse con esta figurilla de arcilla de una mujer con cabeza de cocodrilo amamantando un bebé. Déjensela ahí en la cabeza porque va a tener una conexión muy importante en un futuro cercano. A miles de kilómetros de ahí, es decir, de donde estaban estos restos arqueológicos de Sumeria, en una zona selvática de Vietnam llamada Phong Nha Ke Bang, un parque nacional, ahí se encuentra el mayor sistema de cuevas en el mundo entero, la cual tiene 3 millones de años de antigüedad. Se extiende a 200 metros de altura, 170 metros de ancho y corre a través de 150 kilómetros dentro de la selva de Vietnam. El lugar es tan amplio que es un ecosistema en miniatura, literalmente, o sea, es un pequeño mundo, no es una cueva como la que vemos en las películas, de espacios reducidos. Literalmente podría vivir ahí una pequeña civilización. Y me refiero, cuando les digo que es un ecosistema en miniatura, me refiero a que tiene una jungla interna y un lago propio, lo cual es muy extraño que una jungla, que exista vegetación densa dentro de una cueva, porque la lluvia que entra a esa cueva es mínima. Y sin embargo tienen un lago, es decir que quizá haya filtraciones subterráneas, en fin, porque si no, no es agua encharcada, es un lago, es agua que si se limpia podría ser agua potable. Esta enorme cueva fue descubierta por un leñador ilegal vietnamita
quien al internarse dentro de ella, afirma que se topó de frente con un aterrador ser que describió como un ser mitad humano y mitad dragón. Aquí entra de nuevo estos seres reptiloides de tamaño gigante sin... Bueno, en este caso sí tiene rasgos humanos, pero más adelante también tocaremos a los dragones, no a los dragones chinos de los que ya hemos hablado, sino de los dragones, digamos, europeos. Pero aquí él lo describe como un ser mitad humano, mitad dragón, lo cual me parece fascinante. Porque esto, aunque no encontré el año en el que ocurrió el descubrimiento de esta cueva, no data de hace mucho. Entonces, aquí hay millones, bueno, no millones, pero sí miles de años de diferencia, y los seres que se siguen describiendo desde los sumerios hasta el avistamiento de este tipo en Vietnam, miles de años después, son pues prácticamente la misma. Este lugar, este sistema de cuevas, se abrió al público en el año del 2013, es decir, hace 7 años apenas, y desde entonces los avistamientos de este ser, que se describe como un ser dragón y un ser humano al mismo tiempo, no han hecho más que acrecentarse entre los vietnamitas y los muchos turistas del mundo que llegan a visitar esta reserva. Y además lo interesante es que son similares a los avistamientos que se dan en todo el mundo, principalmente en zonas cercanas a cuevas. Incluso si nos ponemos a pensar, el relato que les conté la semana pasada, en el video de charla entre amigos sobre el demonio de Dover, podría ser un caso similar a este. La única diferencia es que el tamaño del demonio de Dover era muy pequeño. No sabríamos si se tratara de un ser reptiloide o reptiliano, no sabríamos si es una especie enana, digamos, de proporciones muy pequeñas, o si se tratara de un bebé o una cría de estas criaturas. Porque recordemos, bueno, si no vieron el video, que el demonio de Dover solamente fue avistado en 2 ocasiones, y fueron... Bueno, en 3 ocasiones. En una noche fue avistado 2 veces a distintas horas por personas diferentes, y al día siguiente. Y nada más, jamás. Y esto ocurrió en los años 80, me parece, o 70, no me acuerdo. Pero jamás volvió a ser avistado, y aún así es uno de los críptidos más famosos y más conocidos del mundo. Quetzalcóatl, de nuevo, volviendo a la cultura mesoamericana, y este ser dragón humanoide vietnamita más moderno no son las únicas asociaciones entre los reptilianos y los dragones, pues el autor Gervase de Tilbury, del que ya les he hablado anteriormente, que de hecho es quien es el pionero, por así decirlo, es el primero que asocia al licántropo con la luna llena. Él es el primero que dice que el hombre, gracias a la luna llena, sufre de una metamorfosis que lo transforma en lobo, cosa que no estaba en el mito original de Licaón en Arcadia, en Antigua Grecia, ni en Irlanda, y lo sé porque les estuve preparando un video bien chido que voy a estar subiendo el viernes, pero no les voy a spoilear nada porque esto lo van a estar escuchando el miércoles. Pero volviendo a los reptilianos, él afirma, Gervase de Tilbury, afirma que en uno de sus libros dice que los dragones no se extinguieron, sino que aprendieron a transformarse en seres humanos y que viven entre nosotros desde entonces. Obviamente contando con una sabiduría, un pensamiento mucho superiores por mucho al del ser humano, y además quizá con habilidades mágicas. La verdad es que esta afirmación yo la escuché en un programa de radio hace años. No me consta, no he encontrado ningún libro de este autor. De hecho se sabe, bueno, al menos yo he encontrado muy poco al respecto de este autor. Pero pues es un dato que quería compartirles, porque los dragones no son criaturas que son, o sea, son críptidos, el críptido más antiguo y más famoso de todo el mundo. Y lo curioso de los dragones es que existen en absolutamente todas las culturas del mundo, sin importar el tiempo en el que existieron o el lugar que ocuparon, el lugar geográfico, no importa, existen. Bueno, en el colectivo popular, con sus variaciones, sí, el dragón europeo en lo personal es mi favorito, el de 4 patas, que vemos en la mayoría de las películas, pero también tenemos a los dragones americanos, como Quetzalcóatl, que es prácticamente idéntico al dragón chino, a los dragones japoneses, en fin, los dragones son tema para otra ocasión, pero aquí hay un posible
vínculo entre dragones y seres humanos que deja este autor Gervase de Tilbury, lo que nos podría llevar a decir que los dragones también tienen una conexión con estos seres reptilianos extraterrestres. Puede ser, puede ser. Por su parte, los sumerios, los mesoamericanos y los egipcios asocian a los seres reptilianos con la bondad y la fertilidad. Y esto nos da un poquito de fe y de esperanza, porque no todos los seres reptilianos son malvados. Entonces vamos a ver esta otra cara de la moneda de los reptilianos. A diferencia de los europeos, que siempre han asociado a los dragones con la maldad. E incluso, si ustedes leen la Biblia, en muchas ocasiones en la Biblia hacen referencia al diablo o al mal como el dragón. Se refieren al diablo o al mal como el gran dragón. Aunque también asocian al mal en la Biblia con el león o con el lobo. Así que el dragón por lo general es asociado con el conocimiento, con la sabiduría, con la vida eterna, con la paz, a excepción de las culturas medievales europeas, porque recordemos que era el monstruo por excelencia y que hay muchas crónicas de caballeros andantes que se enfrentaban a los dragones. Las descripciones de los reptilianos, según muchos ufólogos, ya dando un pequeño brinco al presente, la descripción es la de seres de forma humanoide, cuerpo en extremo musculoso, con piel no tersa sino cubierta de escamas, e incluso con esta pequeña baba a la que yo hacía referencia de nuevo en el video del demonio de Dover, y rasgos faciales como los de un lagarto, es decir, ojos con pupila vertical y de tono amarillento, sin nariz, únicamente con dos ranuras por las que entra el aire, como Lord Voldemort, por ejemplo, e incluso con un hocico reptil, con lengua larga, con lengua bifurcada, y con colmillos en vez de dientes. De hecho, la imagen más común que se difunde en internet, los fanarts y artes conceptuales hechos por ufólogos y demás, son prácticamente humanos, calvos, sin nariz, con piel verde y escamosa, y con estos ojos reptiles atemorizantes de pupila vertical. Lo más apegado que se me ocurre ahorita es cómo pintaron al villano de la película de Amazing Spider-Man, la primera, en la que sale el lagarto, el villano del lagarto, donde le cambiaron el aspecto de cómo sale en los cómics, que es prácticamente un cocodrilo bípedo. En la película lo hicieron hacer más real y se ve mucho más atemorizante porque hay algo perturbador al respecto. De nuevo, volviendo a este miedo primigenio que ya viene implícito en nuestro código genético, porque quizá es un ser que nosotros nuestros ancestros ya conocieron en persona y que nos aterra volver a encontrarnos frente a frente. Dejemos de lado a Europa por un rato y a los dragones, y viajemos a la zona del Perú, que por cierto un saludo a todos mis seguidores de Perú, a la ciudad de Cusco, que obviamente pertenecía a la cultura inca, donde se habla que una sociedad de seres serpentinos habitó en el territorio de la ciudad de Cusco. En el documental que estaba viendo ahí vivieron los incas en la ciudad de Cusco. Antes de ellos se tiene registro de otra cultura, ahorita se me fue el nombre, no lo anoté, pero había una cultura de la que sí se tiene registro antes que ellos, pero había todavía antes de esa cultura primigenia otra, que eran estos seres serpentinos que habitaron ahí, de los que no se tiene un registro oficial, por así decirlo, sino únicamente leyendas y pictogramas de los antiguos incas, y que incluso los incas les atribuyen haber edificado varios monumentos en ese lugar. Esta, digamos que fue un relato que contaron la primera generación que habitó ahí, que después pasaría a los incas, sobre esta cultura de seres serpientes humanoides que construyeron los monumentos. De hecho, algo curioso es que parece que las piedras con las que está formado el monumento del que vamos a hablar ahorita forman serpientes a lo largo de toda la edificación, y además hay serpientes talladas en piedras random, en piedras al azar, en toda la edificación y en muchas edificaciones, en muchos monumentos de todo el mundo. De hecho, ahorita viene a mi mente Chichén Itzá, la pirámide de Chichén Itzá, en la que creo que es en el solsticio de verano o de primavera, no recuerdo, pero que el sol entra
se coloca de cierta manera que entra por la parte de arriba y pareciera que la sombra de una serpiente descendiera por los escalones. Yo nunca lo he visto en persona, pero dicen que es un espectáculo fenomenal y que no tengo idea de cómo lo lograron las antiguas culturas que vivieron ahí. Pero volviendo a los incas, el monumento del que les hablo se conoce como Sacsayhuamán y tiene 28 kilómetros cuadrados. Este monumento consiste de una edificación como si fuera una pirámide, pero no es una pirámide porque es, digamos, plana, pero se extiende a lo largo de 28 kilómetros cuadrados, como les digo. Y está hecha de gigantescas piedras, cada una cortada perfectamente, a pesar de que pesan algunos de ellos cientos de kilogramos, incluso quizá miles. Están cortadas tan perfectamente que embonan sin problema entre ellas e incluso no hay ningún material, ninguna especie de cemento que las junte. Están colocadas como si fuera un rompecabezas y eso es algo genial, algo increíble que nadie se explica cómo pudieron haberlo hecho seres humanos hace miles de años. Por otro lado, volviendo a la cultura sumeria, están los Anunnaki, que es un mito que ha también adquirido mucha relevancia en los últimos años en el estudio de la ufología, porque da mucho de qué hablar, está conectado directamente con los reptilianos y podría significar la conspiración, la teoría conspirativa más grande de la historia de la humanidad. Antes de seguir, me gustaría recomendarles dos canales. Ahorita que estoy hablando, que hice una pequeña pausa para tomar refresco, porque ya se me secó la garganta. Uno es un canal al que yo recurro mucho por información. Es un video español, se llama Gran Misterio MV. Búsquenlo, él habla mucho, este chico creo que se llama Iván, es español, habla mucho sobre los Anunnaki. Si son fans de los extraterrestres, es un canal que les recomiendo. No habla tanto de críptidos y todo ese que a ustedes les gusta, a mi audiencia, pero se lo recomiendo mucho. Y también el canal de uno de mis suscriptores, que es un canal pequeño pero que vale muchísimo la pena, se llama Pepe Grillo, el cazador de mitos. Sube videos bien padres y hay que apoyarlo porque su contenido está muy chido, así que vayan a seguirlo. En fin, volviendo a los Anunnaki, en antiguo sumerio, Anunnaki significa los que bajan del cielo a la tierra. Desde aquí ya está un tono divino y superior simplemente en el nombre. Son seres mitológicos muy conocidos en los últimos tiempos, como les digo, pertenecientes a la mitología del territorio que hoy es Irak. Según el mito de creación de la cultura sumeria, se creía que el dios mayor, Anu, y sus dos hijos, Enlil y Enki, dioses de aspecto reptil, de nuevo aquí está el elemento del ser reptil, como les repito, estuvo también en Egipto, en Mesoamérica y todos los lugares que les acabo de decir, con la ayuda de los Egigi o Egigi, no sé cómo se pronuncia, son estas figuras de cuerpo humano y con cabeza como de águila, es decir, era distinto a los Anunnaki. Hacen una especie de convenio, de alianza, y esclavizan a los primeros hombres que vivían aquí en esa zona de Mesopotamia, que se cree eran los neandertales. Es decir, esto era tan antiguo que ni siquiera era el hombre moderno, sino que, esto ya lo han deducido ufólogos modernos, que al hombre que esclavizaron los Anunnaki y los Egigi en conjunto no era el hombre moderno, no era un hombre inteligente, sino que eran los neandertales por el tiempo del que data este mito, y por temas que les voy a decir ahorita. Posteriormente, como estos neandertales eran criaturas estúpidas, citado textualmente de las planillas sumerias, como este hombre primitivo era estúpido y no era nada inteligente, no eran muy buenos esclavos. Así que lo que hicieron los Anunnaki fueron mezclar el ADN de Enki, uno de los hijos del dios mayor, con el de los humanos, dando origen así al primer esclavo, entre comillas, superior, de nombre Adamo, del cual, si les suena el nombre, es porque de ahí se origina también el mito de Adán, el primer hombre según la Biblia y la religión católica. Como pueden ver, aquí hay un super mind blowing, pero esto a mí me voló la cabeza cuando me enteré de esto, de que el mito de Adán
y de que el hecho de que fuera el primer hombre es no copiado directamente, porque aquí no se habla de Eva ni de Lilith. Lilith, la primera mujer vampiro, la primera esposa de Adán, aquí no se habla de ella, no se habla de mujeres en la cultura sumeria, únicamente de este Adamo, que si lo ven de una manera un poco más fría, sería un experimento genético, mezcla de dos ADNs distintos, el del Neandertal o del hombre, de nuestros ancestros más antiguos, con el de estos dioses, los Anunnaki, particularmente con el ADN de Enki. Sin embargo, este primer hombre superior, por así decirlo, Adamo, seguía siendo bastante tonto. No al grado de los primeros hombres, del hombre original, pero sí era bastante tonto todavía, y los hijos que tuvo con otras mujeres humanas de su misma especie, es decir, ya no con Anunnakis, seguían siendo tontos, seguían haciendo sus tareas de manera deficiente para el agrado de los Anunnaki y de los Egigi. Entonces lo que hacen es que toman los genes de Adamo, no de sus hijos, es decir, no de los híbridos del hombre superior con el hombre original, sino de los de Adamo, y los mezclan con el de una mujer Anunnaki. Y así surge por fin el primer hombre verdadero, que es al que pertenecemos nosotros, a esta nueva raza de hombres superiores que somos nosotros, y se conoce como Adapa. Aquí podemos ver de nuevo este primer vestigio de lo que sería una inseminación artificial. Hace más de 5000 años, que es a la fecha a la que pertenece el mito de los sumerios. Este mito de creación de los sumerios. Y además hay unas planillas, no sé cómo se diga, en las que se muestran dibujos de estos seres Anunnaki con bebés humanoides en las manos, y en el fondo hay lo que parecieran ser probetas. Yo se los atribuyo, le veo más forma como de vasijas, pero hay ufólogos y conspiracionistas que le dicen que son probetas, es decir, que efectivamente estaban llevando a cabo una inseminación artificial entre este hombre cavernícola, que si se quieren poner un poco más, digamos, científicos, o aterrizarlo en un idioma más coloquial de lo que todos aprendimos en la primaria, el Neandertal sería el primer hombre al que esclavizan los Egigi y los Anunnaki, cuando mezclan el ADN del dios Enki con el de una mujer humana. Surgiría el Homo habilis, que sería Adamo, y cuando mezclan el ADN de este Homo habilis Adamo con el de una mujer Anunnaki, entonces ya nace el Homo sapiens. Es lo que se cree en base a lo que creían los sumerios, y es algo que ha estado siendo estudiado por ufólogos a lo ancho de todo el mundo desde hace varios años. A su vez, en el libro de Génesis de la Biblia se da una versión extremadamente similar de este mito, como les digo, dando a entender que los hijos de Dios, y esto lo estoy citando casi textualmente, los hijos de Dios, al percatarse de que las hijas de los hombres eran hermosas, tuvieron relaciones con ella, y de ahí, de esas relaciones, engendraron hijos. También hay, y lo dije en mi video sobre los gigantes, hay muchas teorías que dicen que los gigantes eran semidioses que vivían entre los humanos, y que eran producto de las relaciones sexuales entre los ángeles o entre los hijos de Dios y las mujeres humanas, y viceversa. Entonces aquí de nuevo hay otra manipulación genética, digamos, visto de un lado más romántico que el de los sumerios, pero de nuevo se hace referencia a el mito de los semidioses, cosa que también existía tanto en la cultura nórdica como en la cultura griega. De hecho, Hércules es uno de los semidioses más famosos, Perseo también lo es, creo que Teseo también lo era, no me acuerdo, la mitología griega tiene mucho que no la leo, pero bueno. Adamo, volviendo a esta copia o ¿cómo decirlo? Esta vertiente que nace a raíz del mito mesopotámico, sumerio, en que nace el mito de la Biblia, que de hecho me enteré investigando sobre esto, que hay textos apócrifos, que es decir, son textos que fueron, por así decirlo, los dejaron fuera de la Biblia, pero que digamos que rellenan varios huecos que deja la Biblia. Pienso hacer un podcast sobre eso. Obviamente aquí ya no cabía porque eso es muchísimo, pero está muy 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 interesante eso de los textos apócrifos. Pero bueno, Adamo significa el que de la tierra como arcilla es. Adamo, recordemos, es en quien se basan al parecer, o de quien copian el mito de Adán.
No hay algo oficial, pero la similitud es innegable. Es decir, Adán, ambos hombres son hechos de barro, a lo que podemos deducir con lo que significa Adamo, que significa, de nuevo, el que de la tierra como arcilla es, indica que Adamo estaba hecho de barro, al igual que Adán. Y al igual que los hombres, según la mitología maya, si han leído el Popol Vuh, pasa por varias fases, digamos. Los dioses crean varios tipos de hombres primero creo que son simios, y se ahogan en un diluvio, cosa que también es algo que está presente en muchas mitologías de todo el mundo. Está el diluvio universal en el que creen los católicos. Aquí los sumerios también. Hay muchas culturas, las culturas amazónicas también creen que tienen registros en sus ideologías, en sus religiones, de que hubo un diluvio universal que terminó con muchos seres vivos en el planeta. Entonces, definitivamente el ser humano no conoce todo lo que creemos que conocemos, y es fascinante qué ocurrió antes de la prehistoria, qué ocurrió en todos esos años entre la extinción de los dinosaurios y el surgimiento del ser humano. Pero eso es tema para otro día. Lo que quería hacer alusión era a esto que se cree que un ser divino o un ser extraterrestre, si lo quieren ver de manera más History Channel, un antiguo astronauta, creó al hombre por medio de barro. Además, en todos estos mitos que les acabo de mencionar, se habla no solo de diluvios universales y de hombres hechos de barro por los dioses, sino también, muchos también hacen referencia a este hombre que fracasó, a un hombre muy parecido al simio. Entonces, ¿habrá sido el Neandertal o algún otro de los muchos antecesores que tuvimos? Esa es una pregunta que se busca responder por medio de la ufología y también la criptozoología, porque el estudio de Bigfoot, por lo que podemos ver y de lo que he estado hablando en las últimas semanas en el canal, Bigfoot podría ser un antecesor directo o indirecto, porque también podría ser un antecesor del simio, del Gigantopithecus más específicamente, o del ser humano. Entonces, tanto la criptozoología como la ufología busca rellenar los huecos que hay en la historia del mundo. El mito, esta es, digamos, la base, el mito de los reptilianos como tal. Sin embargo, como les dije, a mí no me llamaba la atención el mito de los reptilianos cuando estaba en la secundaria, en la prepa, porque se me hacía demasiado jalado de los pelos y se me hacía como que mucha gente ya le había metido mano. Aquí empieza la deformación de esta teoría fascinante que busca conectar varias culturas y varias religiones del mundo y de varios puntos del tiempo por medio de estos seres superiores, llámese Anunnaki, llámese dios egipcio con cabeza cocodrilo, llámese Quetzalcóatl, llámese seres dragón humanos de los vietnamitas, llámenle como quieran. Hay varios puntos en común a pesar del tiempo y el espacio geográfico de estos seres humanoides, reptiloides o reptilianos de nuevo, ambos términos son correctos, que eran prácticamente dioses que crearon al hombre y que incluso los sumerios hablan de una esclavitud por parte de ellos. Algunos eran buenos, algunos los veían como buenos, algunos los veían como malos, pero es cuando Lloyd Pye, un genetista, digamos que da un poquito más de bases a esta teoría y con la que empieza a verse de manera seria, porque él confirmó, este genetista, que los cromosomas 2 y 3 de los seres humanos son producto efectivamente de una alteración genética, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿son la Biblia y las antiguas mitologías, textos reales? Es decir, porque hay mucha gente que dice que la mitología y las religiones deberían, como decirse, abordarse desde el punto ideológico y simbólico, no de manera literal. Sin embargo, cabe la muy pequeña posibilidad de que estos escritos sí han sido deformados por el tiempo, pero que sean hechos históricos que nos darían una idea de lo que ocurrió con el ser humano antes de que iniciara la escritura y, digamos, la civilización. Otra cosa a resaltar, otro punto en común, es la cabeza alargada de las representaciones de los reptilianos en la antigüedad, cosa que buscaron imitar los mayas, por ejemplo, pues así lucían sus dioses. Y cabe mencionar que solo los altos sacerdotes podían hacer esto de deformarse la cabeza. De hecho, me acuerdo, eso me impresionó mucho de niño cuando fui al Museo de Antropología aquí en México. Si alguna vez vienen, tienen que venir al Museo de Antropología, porque te enseñan cráneos de los antiguos mayas
alargados, como si fueran, como en forma de huevo. Y también creo que los egipcios también lo hacían, no estoy seguro. Pero esto lo hacían porque así lucían sus dioses, y solo los sacerdotes podían hacerlo porque eran quienes estaban cerca de los dioses. Un dato interesante con el que me topé es que el cráneo humano, por más que se deforme como hacían los mayas, que ellos lo alargaban, siempre será, no importa la forma que le des, si lo deformas hacia lo largo o hacia lo ancho, su capacidad siempre será de 1900 centímetros cúbicos. Sin embargo, apareció un cráneo en Ica de 3200 centímetros cúbicos, es decir, de más del doble. Y aquí surge otra pregunta sin responder, que es, ¿habrá sido un reptiliano representado como Dios por las primeras culturas? Es decir, aquí hay una prueba similar a la que les hablé al inicio del podcast de las figuras de arcilla, es decir, una prueba, digamos, tangible, porque están los mitos, como el de Egipto, pero las figuras de arcilla son una prueba palpable de que tuvieron contacto quizá con estos seres reptilianos. Este cráneo que encuentran es otra prueba tangible que no se sabe si es un reptiliano, eso sí, no, o sea, se cree, pero sin duda es imposible la forma, el tamaño que tenía de 3200 centímetros cúbicos. Y ahora sí, bueno, ya en la época moderna, en los años 70, es Zecharías Sitchin quien populariza este tema de los reptilianos y todas las teorías de los antiguos astronautas, de estos seres antiguos que nos crearon y que nos visitaron en el pasado y que se cree que nos van a volver a visitar. Y con cada cosa que pasa este año yo estoy cada vez más seguro de que eso ocurrirá de hecho. Él como que se encarga de unir todos los puntos de los que les he hablado hoy. Él fue quien se dio a la tarea de unir todos los puntos, y además algo que lo hacía destacar entre otros ufólogos y otros pseudocientíficos era que él era capaz de leer y de traducir antiguo sumerio. Entonces él es quien le da otro sentido a la teoría, al mito de los Anunnaki, y saca una serie de 7 libros que la verdad estoy muy intrigado de leer ahora, que se llaman Crónicas de la Tierra, publicados en 1976, basados en muchas de las planillas sumerias que él mismo tradujo. Usualmente, al menos, bueno, de esto ya se tiene registro en épocas mucho más actuales, los avistamientos de seres reptilianos, como el que les conté de este leñador vietnamita en la cueva de la reserva natural, donde se topa con este ser al que él describe como una mezcla de dragón con humano, van acompañados de avistamientos de ovnis, es decir, de objetos voladores no identificados. De hecho, bueno, hay 1001 relatos e incluso algunas pruebas físicas, es decir, algunos videos y fotografías de estas naves, tomadas muchas veces o por satélites o por, más aterradoramente, por pilotos militares, a veces por pilotos también civiles. Incluso hay uno de México, uno que ocurrió en Campeche, que me dejó con la boca abierta cuando lo estaba viendo. Y también está el tema que yo creo que da o para una charla entre amigos o para un podcast, que es lo que ocurrió a inicios de esta cuarentena, que fue la desclasificación de varios documentos de ovnis que llevó a cabo el Pentágono de Estados Unidos. La verdad no me he puesto a investigar bien sobre el tema, por eso no he hablado de ello. Pero si es muy amplio, pues ya será un podcast, si no será una charla entre amigos, así que espérenlo. Y aquí ya me voy a aventurar a hacer una propuesta un poco descabellada, que va un poquito con lo del demonio de Dover, pero que sigue teniendo en común a los seres reptilianos. Voy a leerles un relato que me envió un suscriptor mío, que se llama Juan Estrada, de Ciudad Juárez, México. Es mi paisano, te mando un fuerte abrazo y un saludo muy afectuoso, querido Juan, donde él y su familia creen haber presenciado al chupacabras. Creen que el chupacabras estuvo de visita por ahí en su casa. Ellos dicen que ese era el chupacabras, pero recordemos también que el chupacabras tiene cierta afiliación, por así decirlo, con seres extraterrestres. Hay quien dice que es un críptido, es decir, un animal desconocido por la ciencia. Hay otros que dicen que es un duende o algo así, un ser elemental que se alimenta de sangre, y por su parte hay muchos otros que creen que es un extraterrestre. Así que les voy a leer este relato, así que comencemos. Esta historia sucedió por el año 2000 o 2001, más o menos. No recuerdo bien las fechas. Específicamente, le sucedió a mis tíos. Los conozco y no hay razón para que me hubieran mentido. Corría un día del verano de aquel año, en Ciudad Juárez. Los veranos son calientes con muy poca lluvia.
Sin embargo, cuando llega a llover, hay bastante agua. Aquel verano fue particularmente lluvioso. Por aquellos tiempos, había gran efervescencia por el tema del chupacabras y los avistamientos eran constantes en toda Latinoamérica, especialmente en México. Aquella noche, según relatan mis tíos, fue normal. Cabe mencionar que días antes había llovido bastante y mis tíos contaban con una casa un poco más grande de lo normal, con doble piso y una piscina en su patio posterior. La recámara de mis tíos se encontraba en el segundo piso, con vista hacia la piscina. Siendo ya tarde aquel día, se dispusieron a subir para dormir como era costumbre. La alberca se encontraba llena por el tema de la lluvia que había sucedido días antes. Dicha alberca mide 4 metros de ancho por 4 metros de alto y 1.5 metros de profundidad. Entonces, aquella noche se dispusieron a dormir y ya cuando estaban acostados, aseguran haber escuchado un extraño ruido fuera de su alcoba, el cual identificaron como un aleteo. Sin embargo, debía tratarse de algo grande, ya que el sonido era intenso. Mi tía se despertó ante el sonido y, codeando a mi tío en la cama, le expresó que había escuchado un ruido inusual. A lo que él de momento simplemente respondió con un sonido inteligible y prosiguió a dormir. Esto no termina ahí. Aquel ruido cambió de ser un aleteo a un chapuzón en la alberca. Este sonido fue más fuerte. Mi tía le insistió a mi tío para que se asomara a ver qué estaba sucediendo. Tal vez sería algún perro o algún gato que se estaba ahogando. Mi tío despierta y comentan ambos que comenzaron a escuchar un sonido más extraño todavía, sumado al chapoteo. Dentro de la alberca había un sonido como de algo que bebía agua, con singular desesperación. Entonces ambos entraron en pánico al escuchar estos sonidos. El temor los sobrecogió y ninguno de los dos tuvo el valor de asomarse por el balcón de su recámara. Ambos comenzaron a orar, ya que son cristianos, y pedir cobertura a Dios. Pasando esto, el sonido del aleteo volvió y cesaron los ruidos en el patio. Ambos cuentan que no salieron de su recámara sino hasta la mañana siguiente, debido al temor que sentían, y al hacerlo se encontraron con varias cosas que realmente les heló la sangre, dado que confirmaban lo que habían escuchado durante la noche. Primero, la alberca había sido vaciada hasta la mitad de su capacidad, como había mencionado antes, y debido a las lluvias se encontraba a tope, por lo que faltaba demasiada agua, inclusive para haber sido únicamente por el chapoteo. Segundo, encontraron algunas pisadas en el lodo de un animal desconocido. Estas yo tuve la fortuna de verlas en persona. Creo que mi primo tiene fotos, pero no estoy seguro. La verdad es una historia muy intrigante. No sé si realmente fue el chupacabras u otra entidad o animal. El hecho es que realmente sucedió. Mis tíos no ganan nada con inventar esto. Actualmente siguen viviendo ahí mismo y no han experimentado de nuevo una situación similar a aquella. Como dato adicional, algunos vecinos llegaron a comentar el haber escuchado los ruidos en la piscina de ellos durante la noche. Como pueden ver, un relato aterrador, y yo en lo personal no me iría por el chupacabras, yo me iría por otro tema que he estado investigando, porque de hecho ese iba a ser el video de este lunes, el del hombre pájaro de Monterrey. Bueno, Ciudad Juárez no está tan lejos, podría que se tratara del mismo ser, no lo sé, debido al aleteo, y porque si dices que el agua de la alberca se vació hasta la mitad, y sí, te entiendo, porque yo también tengo contacto con una alberca, no en mi casa donde vivo todos los días, pero he estado en contacto muchas veces con una alberca, en un lugar donde paso mucho tiempo, y el agua cuando llueve realmente a veces puede incluso desbordarse. Para que la vaciara algo es porque algo muy muy pesado cayó en el interior. Algún escéptico podría decir, bueno, es que la tormenta llevó a que algún objeto pesado al interior de la alberca, pero ese es el punto. Si fuera algo pesado, que como un árbol o algo así, que la lluvia arrancó y aterrizó dentro de la alberca, para empezar hubiera sido un solo ruido, no muchos como dicen tus tíos que escucharon. No se había escuchado un aleteo, y si hubiera sido un objeto gigante que vació la mitad de la alberca, habría estado dentro de la alberca o cerca de ella cuando amaneció, cosa que no ocurrió. Así que yo le creo a tus tíos, amigo Juan. Yo en lo personal no creo que haya sido el chupacabras, pero sí algún ser alado gigantesco. Puede ser un Thunderbird, o es decir, un ave gigante desconocida,
o el hombre pájaro, o ve tú a saber qué fue. Ojalá pudieras encontrar las fotos que me mencionas y me las mandes y las estaré subiendo a la cuenta de Instagram porque me parece genial, amigo. Muchas gracias otra vez por tu relato y vamos a seguir con el tema, ya casi terminamos. Llevamos 1 hora de podcast, vamos bastante bien. Esta teoría conspirativa, ahora sí, llega a deformarse ya en años mucho más recientes y es donde ya toma este tinte que le da mucha gente que no sabe, que no es fan de los temas paranormales y que más bien se burlan de ellos, que hacen memes, que hacen chistes de los Illuminati, que de los reptilianos y que no sé qué, que hacen memes y demás. Esto está muy padre como chiste, pero la verdad a mí en lo personal sí deformó la visión que yo tenía de lo que en realidad es el mito de los reptilianos. Esta teoría conspirativa explotó gracias al internet. Les digo, yo me acuerdo que en la secundaria era así de lo más común que se hablaba, afirmando que varios líderes mundiales como Obama, el entonces presidente de Estados Unidos, la reina Isabel, Donald Trump en años más recientes y algunos cantantes como Miley Cyrus y Lady Gaga pertenecían a esta especie o a esta raza de alienígenas. Esto viene de las teorías de David Icke, es decir, David Icke es quien deforma el mito de los reptilianos y pasa de ser algo muy interesante, que es lo que hemos estado hablando en la última hora, a ser un chiste de meme. A pesar de que esto ya tiene bastantes años, ¿quién es David Icke? David Icke era un jugador de fútbol profesional británico que se retira y empieza a trabajar como comentarista en la parte de deportes de la BBC, que es la cadena televisiva más importante de Inglaterra. Me parece que es teleabierta, es decir, del gobierno. Tienen un sistema diferente las cadenas televisivas allá. El punto es que la BBC es la referencia máxima de televisión británica. Este tipo comienza a trabajar ahí, pero de repente se le bota la chaveta y es en 1990 que una medium, en su trabajo como presentador de la BBC, cae con una medium y ella le dice que él era un sanador y que había sido puesto en el planeta Tierra con un propósito y que el mundo de los espíritus le iba a pasar mensajes a él. Un año después, en marzo de 1991, este hombre, David Icke, da una conferencia de prensa para anunciar que él era un, entre comillas, hijo de la deidad. Después, dijo que los medios habían malentendido esa frase. Dijo en una aparición posterior del programa de Wogan de la BBC, le cambió la vida, convirtiéndolo de un hombre respetado, de un comentarista de deportes respetado y uno de los favoritos de la BBC, a ser el hazmerreír del público. David Icke tiene varios libros publicados. El primero de ellos es The Biggest Secret, que es donde habla sobre los reptilianos y donde digamos que conecta a varios líderes mundiales con esta sociedad de los reptilianos, y también dice que los reptilianos están detrás de sectas como los masones y los Illuminati. Pero bueno, aún así David Icke siguió desarrollando sus ideas a pesar de convertirse en una burla. En 4 libros publicados, lo que son los más llamativos de él. Los primeros es The Robots Rebellion de 1994, And the Truth Shall Set You Free de 1995, The Biggest Secret de 1999 y Children of the Matrix de 2001. Como pueden ver, incluso hay un libro, o sea, por año, entre 1994 y 1995. Como alguien que ha escrito un libro, no lo he publicado, pero ya escribí un libro y no te toma un año escribir. O sea, si se fue publicado un año después de otro es porque terminó el libro en meses. Porque el libro tiene que pasar por procesos de edición, de corrección, de estilo, diseño de portada y todo esto. Que si de por sí es lento ahorita, imagínense cómo era hace 20 años, hace 30 años, en los 90. Entonces, como pueden ver, la calidad del libro no augura ser muy buena. Y en ellos propone una visión del mundo que combinaba el espiritualismo New Age, que era algo muy, muy de moda a finales de los 90, principios de los 2000, con una denuncia de las tendencias totalitarias en el mundo moderno. En el centro de su teoría se encuentra la idea de que un grupo secreto de humanoides reptilianos llamada la Hermandad Babilónica, que incluye a George Bush, la reina Isabel II, Chris Christopherson y Boxcar Willie, controla a la humanidad y que muchas figuras prominentes son reptilianas. Michael Barkun ha descrito la postura de Icke como conspiracionismo New Age, diciendo que él es el que más fluidez tiene en el género conspiracionista. Icke también propone que la luna es un constructo artificial,
probablemente un planetoide ahuecado, desde el cual los reptilianos emiten un sentido artificial de uno mismo y del mundo, que los humanos percibimos erróneamente como realidad. Yo creo que más bien vio mucho Dragon Ball Z este cuate. La verdad, sí estoy interesado en leer el trabajo de este tipo, pero no me da muy buen augurio lo que la gente dice de él y por cómo se expresa. Pero bueno, les digo, aunque en lo personal yo no creo a raíz de que investigué este tema de los reptilianos, creo en esta teoría que conecta todo, que conecta las antiguas civilizaciones y las antiguas religiones, y que hay un dejo de realidad en lo que el hombre moderno y los científicos y los historiadores consideran mitos. Yo creo que realmente nos está diciendo algo todos esos datos antiquísimos, que de hecho muchos son anteriores a la escritura. Lo que no creo es en lo que dice David Icke, que es la parte más conocida y más popular de la teoría de los reptilianos, que es que muchas figuras importantes de la política mundial, de incluso artistas, son reptilianos. Yo no creo para nada en esto. Pero sí hay muchos datos que encontré. Les dije que íbamos a hablar de la reina Isabel, que es de quien más se habla. Porque es como ¿cómo se llama? La versión británica de Chabelo, que de hecho la reina Isabel tiene ahorita 94 años, es decir, ha vivido mucho y se ve bastante bien, o sea, se ve como de 70 y tantos, 80 y tantos. Esa es una de las razones por la que se le conecta directamente con lo de los reptilianos. Les digo, yo no creo que ella sea una reptiliana, pero sí les voy a hablar de algunos datos que me dejaron pensando al respecto de esta mujer. El 10 de octubre de 1954, es decir, ya pasó muchísimo tiempo, ella y su esposo, el príncipe Felipe, salieron de picnic con varios niños nativos de una escuela rural en la Columbia Británica, de los cuales, de ese grupo de niños, 10 de ellos jamás regresaron y no se supo nunca, hasta el día de hoy, no se sabe qué pasó con ellos. La Corte Internacional declaró culpable a la reina Isabel y a Felipe de la desaparición de estos niños, y hasta la fecha la reina Isabel, tiene estos cargos de estas cortes internacionales en su contra, y el caso sigue abierto porque ella es culpable, solo que no se ha dictaminado sentencia por una serie de puntos que les voy a decir ahorita. Se le atribuye que es una mujer caníbal, que pertenece a una secta caníbal, que es algo de lo que también vamos a hablar ahorita, que es reptiliana, que devora a los niños, que hace rituales satánicos con ellos. En fin, se le atribuyen mil y un significados, mil y un razones malas por la que esta mujer se encargó de desaparecer estos 10 niños, y con lo que ella hizo al respecto no se ayuda mucho. La pregunta es, ¿qué hizo Isabel con estos niños? Quienes intentaron testificar en contra de la reina Isabel en ese entonces terminaron encarcelados, muertos o en manicomios. Solo había un testigo de los niños. El grupo no era de 10, eran un poco más grandes, entre los que iban algunos muy pocos maestros y otros niños. Uno de los niños que estaba dispuesto a testificar, que se salvó por suerte de irse en el grupo de los 10 niños desaparecidos con la reina Isabel, declaró antes de su declaración oficial que él, junto con unos maestros, de los pocos que habían, les repito, y unos muy pocos compañeros, se separaron. Ellos iban a un picnic como parte del tour real. Iban a un picnic con estos niños. Por circunstancias del destino, este pequeño grupo del que William Combes, que era un niño, se separa. En ese momento en el que ellos se separan, quién sabe a qué iban, es cuando la reina Isabel se lleva a los 10 niños desaparecidos junto con su esposo y jamás los volvieron a ver. Este niño decía que era muy extraño toda la convivencia con la reina y su esposo, porque tenían que inclinarse y besarle los pies a la reina y al entonces príncipe Felipe. Eso es algo que no está dentro de los protocolos reales. Está el protocolo de hacer la reverencia y de no darle la espalda a la reina y de no tocarla, pero no de besarle los pies. Un día antes de testificar contra ella, el niño ingresó a un hospital para un chequeo general, es decir, algo de rutina, pero murió sin razón aparente adentro del hospital. Otra persona que digamos sufrió la ira de la reina Isabel fue Vivian Cunningham, que era un soldado británico que comenzó a preguntar a sus superiores sobre el arresto de la reina, porque esto dio de qué hablar en Inglaterra en 1954. Recordemos que las noticias eran más fáciles que se apagaran
y que no llegaran a otros lugares. Es por eso que no es tan sonado este caso, pero en Inglaterra sí dio de qué hablar en esa época, en el 54. Y más entre los soldados, las autoridades, los puestos altos. Entonces este soldado se enteró que la reina estaba pasando por un proceso legal a raíz de la desaparición de estos niños. Y pues como era su trabajo, empieza a preguntar a los superiores qué había pasado al respecto. Y lo único que se ganó fue que fue encarcelado en una institución psiquiátrica de St. George. Y 6 meses después, este hombre, Cunningham, desapareció sin dejar rastro. Jamás se volvió a saber de él. Otro caso conectado indirectamente con esto es el de Gabriela Rico Jiménez, que era una modelo mexicana de 20 años, que es protagonista de un video tomado con un celular del año 2009, que de hecho ustedes pueden buscar en internet y lo van a encontrar. Gabriela Rico Jiménez, así se llama la chica. En ella, esta mujer, esta modelo de 20 años, acusa en vía pública al Vaticano y a la corona de ser asesinos y caníbales. Comieron humanos, grita la mujer desesperada, llorando en el pietaje, y hay muchos testigos. Esta chica, Gabriela, fue internada en un centro mental en Monterrey, es decir, en un hospital psiquiátrico, y a partir de ese momento ya no se supo de ella. Esto fue en 2009, es decir, hace más de 10 años, y jamás se volvió a saber de ella. La conexión que yo le encuentro no es que la reina sea reptiliana, pero sí le encuentro conexión con algo de lo que se ha estado hablando últimamente en las últimas semanas, gracias a la publicación de Anonymous, donde se habla de las redes de pedofilia y canibalismo de las que son parte muchos famosos, de las que forman parte muchos famosos políticos y artistas. Este es otro tema del que podemos hacer otro podcast. Del que los Anonymous no son los primeros en hablar al respecto. Ha habido muchos actores famosos, entre ellos Mel Gibson, desde el 2001-2002, que habló de esto, y por eso se le hizo este chanchullo en el que fue persona no grata en Hollywood, le jugaron chueco. Hay otro actor que no sé cómo se llama, pero es el que interpreta al soldado que da la vida en la película de el día de la Independencia, el que termina matando a los extraterrestres, que mete su avión a la nave extraterrestre para que explote. Ese actor también fue víctima de una de estas redes, porque empezó a dar información al respecto y le hicieron un chanchullo, y a ojos de la prensa ayudó a que el público lo viera como un demente y no diera crédito a lo que estaba diciendo. Pero fue el mismo caso que Mel Gibson y que muchos otros famosos han hablado, pero que no fue hasta que Anonymous empezó a hablar de ello, y se empezó a hablar de ello en Twitter, que ahora sí ya se la vieron negras la corona británica, el Vaticano y muchos famosos y políticos que están envueltos, incluyendo a Donald Trump, que es el actual presidente de Estados Unidos. Pero ya para concluir, porque ya sobrepasamos, ya llegamos a la 1:15 más o menos, vamos a las conclusiones. El mundo en el que vivimos se hace cada vez más pequeño y no hay espacio para los secretos. Entre la sobrepoblación y también gracias al internet es extremadamente difícil, prácticamente imposible que tengamos secretos. Quizá en el 54 era posible desaparecer a 10 niños y salirte con la tuya. Con esos 10 niños, ¿qué hiciste, reina Isabel? ¿Los comiste? ¿Hiciste ritos satánicos? ¿Quién sabe? Pero es algo que muy pocas personas conocen, este dato. Pero hoy, en 2020, es prácticamente imposible que alguien se salga con la suya. Así que, al igual que con estos relatos más oscuros, igualmente pasa lo mismo con la teoría de los reptilianos. Les repito, yo en lo personal no creo que haya líderes o artistas que son reptilianos y que tienen un disfraz humano, al más puro estilo de la serie de V que les mencioné al principio del podcast, o The Secret Invasion de Marvel Comics. Yo no creo en esto. David Icke dice cosas sin sentido, pero que como ficción lo que dice es muy bueno, y les digo, la verdad tengo muchas ganas de leer los libros de este tipo. Lo que sí puede ser cierto, y en lo que sí creo, es que una raza de alienígenas, y nosotros decimos alienígenas, pero podrían ser viajeros entre dimensiones. Es otra posibilidad, es algo que ni siquiera llegamos a comprender. Por eso les damos el término de alienígenas. El punto es que una raza de no terrestres, una extraterrestre, extradimensional, de aspecto reptiliano o reptiloide, llegó a la Tierra hace millones o miles de años, ni siquiera podemos determinar eso, y fueron ellos quienes dieron origen a la vida en la Tierra, porque de hecho por eso existe el eslabón perdido, porque de pronto hay un cambio entre el ser humano primitivo y el primer Homo sapiens.
hay un salto genético que no se ha podido explicar hasta la fecha, que es lo que este genetista que mencionamos antes habla, que en cuanto a que el cromosoma 2 y 3 del ser humano son productos de una alteración genética. De dónde provino, se dio de forma natural, eso es otro tema, no lo sabemos, pero esto está conectado directamente con lo que hemos hablado hoy por más de una hora, que efectivamente podría ser que estos seres manipularon nuestro código genético para darnos un empujoncito y evolucionar, para dejar de ser este Homo habilis, este Neandertal o Cromañón, y pasar a ser un Homo sapiens, y de ahí el Homo sapiens sapiens, y convertirnos en el hombre moderno pensante que somos hoy, capaces de viajar al espacio y todo esto. Porque es imposible que tantas culturas tan distantes en tiempo y espacio tuvieran ideas tan similares como lo es el hombre hecho de barro por un ser divino, un diluvio universal que terminó con parte del mundo y con muchos de sus habitantes, seres superiores que vienen del cielo a la manera, al menos de la forma en la que lo veía el hombre antiguo, mezclas genéticas entre código genético, entre ADN de estos dioses, todos o casi todos de aspecto reptiliano o con alguna conexión con los reptiles y el ser humano. Es imposible que se hayan puesto de acuerdo a millones de millas de distancia y a miles o cientos de años de diferencia. Es imposible que se hayan puesto de acuerdo y que todos hayan imaginado al mismo ser humano con cabeza reptil, que hayan convivido con ellos, que hayan sido alterados genéticamente por ellos y que hayan sido venerados por ellos. Incluso los sumerios esclavizados por ellos. Es imposible que todos hayan inventado el mismo mito, al menos desde mi punto de vista. Espero que algún día conozcamos la verdad al respecto. Por ejemplo, el hecho de que el mito de Adán haya sido copiado del mito de los sumerios, ese sí se puede ser que sea o copiado o inspirado en él, porque ni siquiera cambiaron el nombre, es decir, de Adamo pasó a ser Adán. Eso es algo que sí, puede ser desmentido fácilmente, es decir, ese relato fue copiado. Pero Quetzalcóatl, ¿cómo pudieron conocer los mayas a los chinos y copiar su dragón serpentino? ¿Cómo pudieron conocer los egipcios a los Anunnaki? Bueno, a los sumerios, perdón. Y a los Anunnaki por consiguiente, cuando hay muchos años de diferencia entre ellos y distancia también. No es tan grande la distancia, pero la hay. Entonces, yo sí creo en esto, no en los reptilianos que se disfrazan de seres humanos, sino en los seres que vinieron de otro tiempo, o de otro espacio, o de otro planeta, y que algo tuvieron que ver con nuestros ancestros más antiguos. Pero bueno, eso es lo que yo tengo que decir. Déjenme saber si me están escuchando en YouTube. Déjenme saber aquí en los comentarios qué piensan ustedes al respecto. Un saludo a todos los suscriptores que me pidieron este tema. Muchas gracias por acompañarme en este primer podcast de El Grimorio de Rix. Van a haber muchísimos, como les digo, va a haber 2 al mes. Comenten aquí abajo en YouTube. Si me están escuchando en Spotify, también suscríbanse y búsquenme en YouTube y suscríbanse ahí también, porque ahí subo mucho más contenido de este tipo. Espero que les haya gustado. También síganme en Instagram como @elgrimorioderix, todo junto y con minúsculas, con doble G Rix. Ahí pongo fanarts, relatos cortos, historias que yo escribo. Estamos en contacto, en fin. Muchas gracias otra vez. Compartan este podcast con sus amigos. Espero que les haya gustado de nuevo. Esto fue El Grimorio de Rix y el misterio de los reptilianos. Nos vemos en la oscuridad.